Vamos a iniciar con la segunda parte de la clase de ocio, donde vamos a ver tumores óseos. Lo hice aparte porque tal vez está más relacionado con la patología benigna y maligna a nivel tumoral y solo vamos a abarcar óseo en este apartado. Muy bien, entonces tenemos los tumores óseos benignos y tumores óseos malignos. Tenemos un listado moderado de ambas patologías. En general, los tumores óseos se van a diagnosticar basándonos en el grupo etario del paciente, en los síntomas clínicos que estos presenten. Los cuadros de diagnóstico de tumor óseo pueden iniciar con cuadros de dolor, masas palpables, presencias de fracturas como las fracturas patológicas que vimos en el tema pasado, y la descripción de la lesión por imágenes desde el punto de vista nuestro. Vamos a verlos por su aspecto, vamos a valorar cómo son los márgenes, cómo reacciona ese hueso en general en la mineralización del mismo, de la lesión, la remodelación de esa lesión, si tiene o no reacción perióstica, destrucción de la corteza, hay masas de partes blandas infiltrando, cómo están esas masas. Asimismo, la localización, por ejemplo, dónde se localiza, si es un hueso largo, un hueso plano, en el segmento, si es la localización ósea específica de médula, si está en la médula, está en la corteza del hueso, el tamaño y número de lesiones, si son lesiones únicas, múltiples, poliostóticas, monostóticas, es decir, que comprometen uno o varios huesos. Y por último, por supuesto, el diagnóstico definitivo con la biopsia. Ahora bien, un fenómeno importante en las imágenes médicas es la reacción perióstica, que puede ser continua o interrumpida. La reacción perióstica, cuando es sólida o es continua, se aprecia como una capa continua de hueso nuevo, es decir, es el periósteo reaccionando. ¿Okay? Desde el punto de vista cortical, pues, se ve como una capa delgada, 1 a 2 milímetros, que es gruesa, puede ser ondulante o puede ser elíptica. Aquí tenemos, digamos, en el cuadro, si vemos el cuadro, podemos observar la clasificación, si hay un córtex destruido o el córtex está intacto. Cuando está intacto puede ser una lesión sólida lisa, puede ser especulada, puede ser una capa única o múltiples capas, pueden ser como un cepillo o un sol naciente con los pelitos en posición oblicua, ¿verdad? Si hay un córtex destruido puede ser en una cáscara que forma, una cáscara corrugada o trabeculada, ¿verdad? Y cuando está interrumpida, pues se ve rota, ¿verdad? Puede haber lo que llamamos contrafuerte, triángulo de Codman, como en capas, ¿verdad? Y puede ser espiculado. Ahora, cuando es sólida y continua, son procesos de evolución lenta, por lo general benignos, como el osteoma osteoide. Ahora lo vamos a ver. Cuando hay una reacción perióstica interrumpida o discontinua, genera lesiones agresivas benignas como la osteomielitis, el granuloma eosinófilo, fracturas como el sarcoma Ewing, el osteosarcoma. Entonces pueden haber capas en cebollas, varias capas alternativas concéntricas, radiotransparentes y radiopacas, con lesiones de crecimiento cíclico, por ejemplo, cuando hay sarcoma Ewing, que son capas en cebollas, son lesiones de enfermedad maligna, ¿verdad? O espiculadas también, que son espículas perpendiculares a la cortical, por ejemplo, el patrón en sol naciente, el patrón en cepillo, pues nos hablan de patología maligna. Entonces, desde la reacción perióstica, la evaluación de esta, en las imágenes médicas, se puede dar una idea el grupo clínico de cómo va la cosa con el paciente y el tipo de tumor. Ahora bien, los tumores benignos de hueso, se manifiestan como lesiones en las primeras décadas de la vida, siendo más frecuentes en gente joven. Pueden presentarse como un hallazgo incidental, puede tener dolor local, puede tener masa palpable o fractura patológica. Generalmente son bien delimitadas sin invasión a estructuras adyacentes, son radiológicamente típicas, identificables, con un patrón vascular normal o alterado. Pueden tener menor o moderada captación en las gamografías. Pueden ser óseas, fibrosas, cartilaginosas o quísticas. Por ejemplo, la enostosis o los islotes óseos, que los vamos a encontrar
son muy típicos en muchas, son como, entre comillas, lunares de los huesos, ¿verdad? Son como muy frecuentes, son lesiones inocentes, benignas, con foco, es un foco de hueso compacto dentro de la médula, que es osteoblástico, puede no ser osteoblástico, es incidental, asintomático, frecuente en adultos. A lo que me refiero con puede no ser osteoblástico, que se puede observar en la gamografía o no, porque a veces son muy pequeñas. Tenemos otra lesión ósea, que es el osteomosteoide, que demuestra hipercaptación focal en las gamografías y tiene un centro, parece un nido. Tiene un centro de otra densidad. Por lo general es una zona hipervascular, el nido central, ¿verdad? Representan al 10 al 12% de los tumores benignos. Véanlo aquí, aquí tenemos una radiografía, o en este caso un TAC, perdón, con corteza y un centro menos denso, bien delimitado, un engrosamiento cortical y ahí está el nido. Y tenemos el osteoma osteoide. Predominan en niños con dolor, producen dolor nocturno y se tratan con procedimientos radioguiados y se extraen. Incluso se hacen con TAC radioguiado para localizarlo y quitar. Bueno, muy bien. La displasia fibrosa es otra patología que, a pesar de que se ve heterogénea y hipercaptante, vean acá cómo está mi cuerpo de este niño comprometido con lesiones en el húmero. Ven acá en el radio, tenemos el fémur, la cresta ilíaca, la tibia proximal, probablemente peroné. Son lesiones osteoblásticas donde hay remodelación ósea. Vean qué heterogénea se ve en la placa con ciertos cambios de la corteza. ¿Verdad? Es una enfermedad que se vuelve inactiva después de la pubertad. Son lesiones centrales, expansivas diaficiarias, matriz en vídeo esmerulado que no tienen reacción perióstica y que son poliostóticas en algunos casos, como este niño, pero en la mayoría son monostóticas o afectan solo un hueso. Eso es parte de las lesiones fibrosas. Otra lesión fibrosa benigna es el fibroma no osificante. Es un defecto cortical fibroso que reemplaza el hueso. Vean acá cómo lo reemplaza. Vean esta corteza y vean esta otra. ¿Verdad? Son márgenes definidos, lobulados, escleróticos. Son asintomáticos que si se fracturan, como en este caso, pueden causar mucho dolor. ¿Okay? Intramedular. Tiene extensión intramedular. El quiste óseo unicameral, pues es otra lesión ósea quística intraósea que puede tener septas. Tienen bordes escleróticos, en este caso. Tienen una localización metafisiaria central principalmente y se pueden diagnosticar por, ya sea por placas de otra cosa, de forma incidental o con fracturas patológicas. Tenemos otro, ven cómo expandió aquí un poco la corteza y va la fractura. Definitivamente es un hueso debilitado que si vemos aquí, recordamos aquella gráfica, la biomecánica, pues las fuerzas elásticas y plásticas son limitadas, ¿verdad? En este tipo de huesos porque no tienen una estructura esperada. Ahora, los quistes óseos aneurismáticos es otro tipo de quiste que se llena de vasos sanguíneos, generan reacción perióstica y generan expansión de la cortical. Vean acá cómo se ven en la gama. La gama tiene un borde reactivo, pero un centro fotodeficiente. Simplemente porque están llenos de espacios, entonces no hay zonas de hiperreactividad osteoblástica, por eso se ve fotodeficiente o hipocaptante internamente y reactivo en el borde, vean acá la placa. También son lesiones quísticas y son lesiones benignas que tienen que operarse muchas veces porque crecen. Cuando crecen alrededor de una vértebra, vean, tienen sangre, crecen alrededor de una vértebra y producen destrucción. Vean acá, esta vértebra es la que está afectada, vean cómo produce una desviación del eje de la columna cervical y vean acá cómo hay una expansión y destrucción y eso es tejido benigno, pero que produce compromiso, en este caso medular, compresión del nervio, en este caso produjo paresia braquial derecha y atrofia por una lesión quística. Entonces necesita intervención. Los encondromas, como este de acá, por ejemplo, son tumores que tienen un contenido cartilaginoso. De ese tipo es el segundo más frecuente, el primero era el osteoma osteoide, como lo habíamos dicho, y está originado centralmente en el hueso trabecular, tiene un crecimiento intramedular importante,
Es asintomático, no es doloroso, puede presentarse como una fractura patológica, afecta a niños y hasta gente adulta. Vean acá, este está fracturado. ¿Ok? Vean acá, este tiene el encondroma en el hombro. Es hipercaptante en este caso. Y la encondroma puede generar encondromatosis múltiple. Estas lesiones tienen que ser estudiadas y muchas veces se usa gamocio cuerpo entero para localizar otros focos de actividad osteoblástica. Otro que se parece mucho es el osteocondroma. Es un tumor benigno también muy frecuente, que es una protuberancia ósea cubierta por una cápsula cartilaginosa, tiene corteza y médula. Vean esta reconstrucción de esta imagen, la radiografía con el TAC y la reconstrucción, cómo se ve ese hueso, ¿verdad? En tobillo. Vean aquí cómo deforma. El osteocondroma tiene esa característica, tiende a deformar el hueso largo y se acomodan las metáfisis de los huesos. Se pueden palpar, producen dolor, pueden ser múltiples y pueden malignizarse hasta un 20%. Entonces hay que vigilarlas y hay que estudiarlas. Ahora bien, dentro del grupo de tumores óseos malignos tenemos el tumor óseo primario más frecuente, el osteosarcoma, sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. Y otros muy frecuentes que son las metástasis óseas de tumores primarios de tejidos sólidos o de otras localizaciones, ¿verdad? Que no son óseas. El osteosarcoma es un tumor que es capaz de formar hueso osteoide patológico. Mira, después del mieloma múltiple es el tumor más frecuente, se presenta en varones entre 10 y 25 años o por encima de los 35. Puede ser la malignización de una enfermedad Payet, de la enfermedad metabólica que acabamos de revisar, y la displasia fibrosa. Afecta metáfisis y diáfisis de los huesos, pero el 60% se localiza cerca de la rodilla. Pueden ser líticos, blásticos o mixtos. Pueden iniciarse en la médula y extenderse hacia la corteza para destruirla y generar reacción perióstica, que se observan en las imágenes anatómicas. La matriz osteoide calcifica y osifica y puede haber reacción perióstica de capas en cebolla. Vean acá, la reacción perióstica, vean la matriz condroide heterogénea, que asusta, vean cómo hay destrucción acá. ¿Okay? Vean cómo se ve una resonancia, es una masa de tejido que va a reemplazar la cavidad medular y se extiende a los tejidos blandos. Vean este hueso cómo se ve perfectamente normal y vean cómo se ve comprometido. Vean acá en el gamma óseo cómo produce engrosamiento de la cortical y un patrón heterogéneo. Sí, ciertamente es hipercaptante, pero tiene zonas fotodeficientes, que son zonas donde no hay actividad osteoblástica. El otro tumor frecuente es el condrosarcoma, es formador de material cartilaginoso, es el 25% de los tumores óseos primarios malignos. Ataca a personas de edad avanzada en huesos largos, ¿verdad? Presenta mineralización de matriz condroide con patrón lítico, porque va sustituyendo el hueso, entonces se ve como una zona fotodeficiente, por ejemplo, a la gamografía. Ahora, el condrosarcoma en la radiografía debe tener densidad cartilaginosa o en el TAC. Los pacientes suelen presentarse con dolor, fractura patológica, efecto de masa. ¿Verdad? Es muy típico en las zonas de color lila y menos típico en las zonas celestes, pero si podemos ver está en la pelvis, el fémur, el húmero proximal y medio, y puede presentarse también en el esqueleto apendicular, en el resto del esqueleto apendicular y axial, en esas proporciones. Ahora aquí, por ejemplo, este caso, tenemos una masa expandible calcificada, osificada, en el húmero proximal izquierdo. Recuerdan que era una zona de alta incidencia de estos tumores. La base de la lesión parece continua con hueso subyacente, ¿verdad? La resonancia va a confirmar, vamos a ver. La resonancia va a confirmar una lesión ahí. Y en el gamma vamos a confirmar una lesión. ¿Por qué se le hace gamma a esto? Como dice acá, porque necesitamos ver otras lesiones. Ven acá. Esto es lo que dice la resonancia de este caso, que está ahí. Pero sí tiene actividad drástica.
Ahora bien, el sarcoma de Ewing es el tercero de los tumores que mencionamos, son los segundos más frecuentes. Es muy frecuente en la infancia, se ve como una invasión del sistema Harris, que eran los sistemas de ductos intramedulares óseos, ¿verdad? Para que revisen la anatomía, vean la reacción perióstica que genera en la radiografía, vean acá, generan el TAC, hay cambios de la médula incluso, vienen a ser lesiones radiolúcidas, penetrantes, destructivas, de tipo apolillado, como comido, a eso se refiere, como que lo mordisqueado, comido apolillado. Entonces, con un gran componente de tejido blando, no hay matriz osteoide, como pasaba con el osteosarcoma, y periositis típica en piel de cebolla. Justamente esa es la típica de piel de cebolla. Se ve en niños pequeños, en adolescentes. Tiene predilección por varones, pero también se ve en las niñas. Vean esos tumores. El aspecto de los tumores es variable, es agresivo, pueden ser lesiones muy permeables. Bueno, acá. Aquí. En TAC. Y los tipos de metástasis, que eran el último tipo que vamos a ver. Los metástasis pueden ser líticas o destructivas. Pueden ser bandas, focos blásticos muy escleróticos, es decir, con alta formación de hueso, reactividad ósea. Pueden ser lesiones de actividad mixta, donde hay zonas líticas y zonas blásticas. ¿Okay? El gamma va a ver siempre lo que es actividad osteoblástica. Lo lítico lo ve cuando hay reactividad blástica. Eso es importante recalcar, ¿verdad? Si no, no lo va a ver. Ahora bien, las metástasis óseas en los diferentes tumores dependen del tipo tumoral. Es muy frecuente verlas en mama y en próstata. Es medianamente frecuente verlos en vejiga, en tiroides, en pulmones y en riñón, y menos frecuentes en los tumores gastrointestinales. Aquí tenemos un poco la frecuencia y entre vayamos más con esta lista, más es la incidencia de metástasis óseas de tipo lítico y más blásticas, osteoblásticas van a ser en cáncer de mama y cáncer de próstata. Aquí tenemos el mecanismo de las metástasis óseas según el tipo tumoral más frecuente. En este caso, el cáncer de próstata son tumores osteoafines, donde se estimulan endotelinas o péptidos que estimulan osteoblastos y remodelación ósea. Vamos a tener que tienen predominio de metástasis osteoblásticas. En cambio, el cáncer de mama, por otros mecanismos, tiene una afinidad atrofismo óseo por la activación de la vía RANK, el RANK L versus el RANK, entonces activa esta vía, ¿verdad? Y vamos a tener activación también del factor de PTH o un factor parecido a PTH. Entonces, ¿qué pasa? Se reabsorbe, se estimula la reabsorción ósea. Son metástasis que tienen afinidad por la médula ósea, estos tienen afinidad por la corteza y van a producir en mama, se van a producir tanto lesiones líticas, blásticas como lesiones mixtas. Incluso un cáncer de mama puede tener un gamma óseo negativo que tiene múltiples lesiones líticas en el TAC o las placas. Por ejemplo, esta señora es un cáncer de mama que tiene unas lesiones a nivel de la cresta ilíaca, acá por anterior y posterior. Esta es una gamografía de cuerpo entero con una lesión ahí, en arco costal, en columna y en cresta ilíaca. Y vean un cáncer de próstata. Pues vean cómo puede ser de diferente comparativamente las lesiones metastásicas según la afinidad por el hueso. Estos son múltiples metástasis. De hecho, se denomina un patrón de captación difusa metastásica multifocal. Y esta paciente que ya la habíamos visto en la clase anterior, una paciente con cáncer de mama que tenía una lesión lítico-blástica que comprometía vértebras dorsales e incluso el arco costal, y vean cómo se ven. Vean las zonas líticas y la reactividad osteoblástica perilesional. Y esta era la segunda parte que nos faltaba de